El primer código legal egipcio que conocemos no apareció hasta 715 a.C., en tiempos de la dinastía 24, y fue obra del faraón Boshoris. Sin embargo, esto no significó que en Egipto todas las faltas a la sociedad egipcia se mantuvieran dentro de la ley. Más bien, lo que existía era un conjunto de prácticas, costumbres y usos nacidos de la voluntad popular que se transmitían de modo oral y acabaron adquiriendo rango de ley. Dichas leyes pronto traerían consigo la implementación de los castigos más insanos utilizados en aquel antiguo Egipto, mismos que aquí te mostraremos. Pero primero, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Una de las fuentes más valiosas para conocer el funcionamiento de la justicia en el mundo faraónico se encuentra en la orilla occidental del Nilo. Es el antiguo poblado de Deir el-Medina, donde los delitos más comunes eran muy parecidos a los actuales: altercados, peleas vecinales, malversión, robo y violencia. En Deir el-Medina se han encontrado hasta 284 textos con contenido jurídico escritos en papiro y ostraca, fragmentos de piedra o cerámica sobre los que se escribía. En ellos se da cuenta de numerosos conflictos juzgados en la misma localidad, altercados, disputas entre vecinos, malversiones, robos y diversos episodios de violencia e intimidación. Según estos documentos, los litigios eran resueltos a través de dos órganos judiciales que tenían su sede en el mismo poblado: el oráculo del faraón Amenhotep I y el tribunal local o Kenbep. El oráculo era una estatua en la que se consideraba que residía el faraón Amenhotep I divinizado, al que de este modo los habitantes de Deir el-Medina podían consultar sobre cualquier tema. A veces se le hacían preguntas sobre cuestiones banales de la vida cotidiana, como ¿será mañana un buen día para construir una casa? ¿O me quedaré embarazada este mes? Pero en otras ocasiones las preguntas se referían a conflictos entre vecinos, tales como los siguientes: ¿Ineni cogió sin permiso un caso a su vecino? ¿Es mío ese objeto? ¿Lo ha robado un hombre del poblado? Los querellantes formulaban entonces sus preguntas y las respuestas debían ser inequívocas, a menudo un sí o un no, que se manifestaban con el movimiento de la estatua. Si ésta se desplazaba hacia adelante, la respuesta era positiva, y si se desplazaba hacia atrás, la respuesta era negativa. Otras veces la estatua respondía temblando o acuclillándose. Además de la justicia impartida mediante el oráculo, existía otra que seguía un procedimiento parecido al de nuestros jurados populares, la que administraba el Kenbeb, o tribunal secular, formado por personas respetables del poblado y que se ocupaba de temas civiles como impagos de bienes o servicios, disputas y riñas entre vecinos, robos menores, injurias y calumnias. Al Kenbet también se llevaron algunos casos criminales, en su mayoría robos de bienes del Estado. Cuando sucedía esto, el jurado popular lo formaban miembros de mayor categoría social, como escribas del visir de Tebas o jefes de policía. En uno de estos casos, la demanda es una mujer llamada Iria, a quien se acusó inicialmente de haber robado una copa de propiedad privada. El caso no habría tenido mayor relevancia si ante la negativa de Iria al admitir el robo, el Ketbet no hubiera ordenado registrar su casa, donde además de la mencionada copa se hallaron unos bienes del templo de Amón, que habían desaparecido tiempo atrás y que nadie había encontrado. Eria siguió negando que fuera una ladrona, pero el Quebet la declaró culpable, y acto seguido se traspasó el caso al visir. De hecho, conocemos el caso Iria por la copia de una carta que el escriba del Kenbet envió al visir, en la que le advierte lo siguiente: Iria es una gran farsante digna de morir. Las sesiones del Kenbet se celebran al aire libre y tenían carácter público, es decir, asistían quienes quisieran y estaban interesados. Los juicios empezaban cuando los miembros del Kenbet se reunían y escuchaban las quejas de un litigante contra otro.
Las penas y castigos iban desde multas y advertencias de que no se repitieran los hechos con una leve amonestación, hasta castigos corporales que en los casos más graves incluían el apaleamiento. No sabemos hasta qué punto la pena de muerte era habitual, aunque lo cierto es que los faraones se les aconsejaba moderación a la hora de aplicarla. Por ejemplo, durante la dinastía 10 del faraón Keti, recordaba a su hijo: actúa con justicia, para que perdure sobre la tierra. Evita castigar equivocadamente. No golpees a nadie con el cuchillo. No hay en ello beneficio para ti. Debes castigar pegando y encarcelando. De este modo, toda la tierra estará ordenada, excepto para el rebelde, cuyos planes se descubren. Dios conoce al desafecto, y Dios castiga su pecado con sangre. Los castigos recomendados eran pues los azotes y la reclusión. Otra pena de la que hay constancia es el trabajo forzado en carreteras o minas. Por otra parte, a quien no se dudaba en castigar con muerte eran a los que se rebelaban contra el faraón. En este caso, a los culpables se les habría castigado obligándolos a ingerir un veneno mortal, o bien los habrían empalado. Los egipcios castigaban también con la crucifixión a sus generales y almirantes cuando eran derrotados en la guerra o daban muestra de excesiva independencia. Pero esta pena se aplicaba con más frecuencia para someter a las ciudades rebeldes u obligar a rendirse a las ciudades sitiadas. Se sabe que la practicaban también los asirios, los germanos y los hindúes. Los tribunales egipcios también castigaban con la muerte el robo de tumbas. Por doquier se advertía que saquear una tumba era un crimen que los dioses no perdonarán jamás a aquellos que lo cometan. Pese a todo, hubo muchos en el antiguo Egipto que desafiaron normas y los mismos dioses, sin tener miedo a las supersticiones ni mostrando mucho respeto por los muertos. En su búsqueda de joyas no dudaron en despojar a las momias de sus vendas o incluso desmembrarlas. Es más, se sabe que llegaron a usar momias infantiles como improvisadas antorchas. Los arquitectos ideaban trampas, pasadizos falsos, pozos, cerrojos. No sirvieron de mucho, ya que tan solo pocas tumbas no fueron saqueadas. Durante el primer periodo intermedio entre los años 2100 y 1940 a.C., tras la caída de la dinastía sexta de Egipto, el caos se adueñó del país. Proliferaron entonces estos robos. Los papiros Abbott, Argesh y Leopoldo II cuentan uno de los casos más curiosos de robo de tumbas ocurrido a finales del Reino Nuevo, 1539-1077 a.C., durante el reinado de Ramsés IX. En esa época hubo muchos saqueos en las necrópolis reales tabanas. Pacer, alcalde de Tebas, acusó a Paura, alcalde de Tebas Occidental, donde se situaban las necrópolis, de ser cómplice de los saqueadores de tumbas. Hubo entonces una serie de detenciones e interrogatorios que acabaron sacando a la luz una red muy bien organizada de expolios en sepulturas de reyes y nobles que implicaba la importancia de miembros de la administración. El visir se hizo cargo del asunto y se llegaron a realizar varias visitas de inspección en las necrópolis para comprobar el estado de los enterramientos. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.